¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles a través de este medio de comunicación. Es la tarde del 2 de agosto del año 2024 y es un motivo muy especial el que nos trae este momento, porque nos daremos a la tarea de platicar y de conocer ampliamente no tan solo la vida de una distinguida y honorable tasqueña. Más allá, queremos conocer un poco de la historia y la vida del Tasco de ayer. Permítame presentar y saludar a nuestra querida amiga Lucía Majul Estrada, que su nombre de pila es María Lucrecia Lucía Majul Estrada, conocida en Tasco como la Madre Majul. Buenas tardes, Madre. Buenas tardes, ¿Cómo muy está? buenas tardes, Manolo. Pues es 2 de agosto del año 2024 y le agradecemos primeramente que nos haya permitido estar en su casa, de las casas emblemáticas de esta ciudad y sobre todo pues de disfrutar de su presencia. ¿Cuándo nació, Madre? Platícanos un poco. Pues yo nací el 18 de octubre de 1932. ¿Quiénes fueron sus padres? Mi papá fue el señor Tufik Mahul Ayub y Lucía Estrada Sánchez. Tufik Mahul Ayub, sus apellidos nos dicen mucho. ¿Él de dónde era? Era libanés. ¿Y cómo llegaron a Tasco los libaneses? ¿Qué le platicaba? Bueno, mi papá me platicaba que primero llegó mi abuelito, Basilio, que está ahí presente. Y después él se vino cuando enviudó y llegó a Iguala con varios libaneses, sí. Sí. Porque en Iguala había muchos libaneses. ¿Se distinguían como árabes o como judíos ellos? ¿Cómo les decía la gente? No, eran libaneses. Libaneses. ¿Y aquí en el pueblo cómo los mencionaban? Árabes. No tenían árabes, Los árabes, sí. Llegaron a Iguala. A Iguala. Y en Iguala se estableció mi abuelito y puso una tienda de ropa metriada. Ajá. ¿Tiene idea como de qué año llegarían los libaneses a Iguala? No. ¿Ya habría el tren? ¿Sería la proximidad? Sí, venían por tren, sí. Ok, entonces a finales del 1800, me imagino. Pues sí, ya existía el tren. Yo creo que sí. Llegan a Iguala y ahí se asientan. Ahí se asientan, cada quien pone su negocio, casi la mayoría era de telas de ropa. De los libaneses. De los libaneses, sí. ¿Venían huyendo de su país? ¿Sabía el motivo? ¿Le platicaron? No, pues no, que mi papá me haya platicado, no. No. ¿Y su papá cómo viene? Y mi papá se quedó con una hermana de mi abuelito. De mi abuelito Basilio. Entonces ellos se quedaron allá, eran mi papá y mi tía Natividad, eran 2 hijos. Entonces con el tiempo mi papá pues no se acostumbraba a estar con la tía, porque pues dicen que no las trataba bien, como los niños son niños, vaya. Entonces le habló a mi papá, le mandó una carta a mi abuelito y le dijo que él se quería venir a México con él. Entonces mi abuelito les mandó dinero para que se vinieran mi tía Nati y mi papá. Sí. Pero la mamá de la hermana de mi abuelito le dijo no se va Natividad, no se va Tufik y se va Salomón, que era primo hermano de mi papá, que fue el papá de Jalil Mahul. Sí. Entonces ellos se vinieron a Marsella. Mi papá y mi tío Salomón llegaron a Marsella, ahí se embarcaron y se vinieron por barco a Veracruz. Y en Veracruz los fue a recibir mi abuelito. ¿Ellos huían algo del Líbano o venían a buscar futuro a México? Futuro a México, porque no se acostumbraban a estar solitos, vaya, sin su papá. Y como buenos comerciantes, sí, obviamente. Claro. A buscar fortuna a México. Mi papá tenía 21 años cuando se vino. Okay. Ya jovencito, ya era un adolescente. Entonces, mi abuelito fue a Veracruz a recogerlos y se fueron a Iguala. Y con el tiempo, mi abuelito le dijo a mi papá, ¿qué quieres que haga por ti? No, dice, pues yo quiero poner un negocio, pero Iguala no me gusta. Voy a ir a Tasco a ver si me gusta el clima o me acostumbras ya más que aquí. Entonces mi abuelito se vino con mi papá. Y sí, le gustó a mi papá. Y entonces ya mi abuelito le puso una tienda que está aquí en la calle de la Muerte,
Sí. donde está la Ballesteros, ahí puso su tienda de ropa mi papá. La calle de la Muerte se En la encuentra calle a un de la costado de la parroquia de Sí, Santa de Prisca. Santa Prisca, Ahí sí. fue la primera tienda Ahí la primera tienda de mi papá, sí. del señor Tufik. De mi papá Tufik Mahul Ayub. ¿Cómo le platicaba su papá que era el Tasco al que llegó? Pues le gustó el clima, le gustó el ambiente. La economía era... Y la economía pues era, pues más o menos que Iguala. ¿Hablamos de los tiempos de la Revolución o antes de la Yo Revolución? creo que en el tiempo de la Revolución, sí. De eso no ando en las pláticas, No, papá. no. Muy bien. Don Tufik Mahul Ayub, ¿cómo conoce a su mamá? La conoce porque mis abuelitos vivían en la Casa Grande, donde está el Hotel Casa Grande Sí, ahora. claro, en la plazuela de San Juan. En la plazuela de San Juan. Ahí tenían, pues, yo creo que ahí llegaban todos los comerciantes, ¿no? Porque había un patio muy grande y... Tipo mesón de lo que se conocía, mesón, ¿no? exactamente, sí. Y ahí se conoce. Ahí conocí a mi mamá. Y se enamoran y se casan. Mi mamá era mayor que mi papá 7 años. Era diferencia de edad. 7 años más joven mi papá que mi mamá. Y se casaron en Tasco. Y se casaron en Tasco. Le platicó de su boda. ¿Cómo fue? No me platicó de la boda, no. Eso Nada. no, nada. Ok. Nada. ¿Las telas de dónde las traían? De México. ¿Y muchos de esa gente libanesa se dedicaban al comercio de telas? Casi todos se dedicaban a eso, sí. Muy Sí. bien. ¿Cuántos hermanos ustedes fueron? 2. Tufik, que me lleva 4 años. Él nació en 1928 y yo nací en 1932. Tufik tuviera 94 años. 96 tendría Tufik. 96. Ajá, 4 años me lleva. ¿Cómo fue su infancia? Ay, pues muy feliz. Porque mis papás luego compraron la casa donde está ahora el hospital de Santa Cruz. Sí. En la clínica Santa Cruz. Ahí compraron mi papá y ¿Cómo mi era mamá. esa casa? ¿La recuerda? Pues No. era un terreno, ellos construyeron. Una casa de 2 aguas, con patio. Como está ahorita, Ok. tal y cual, menos el piso de arriba y el patio que teníamos ahí. Era una construcción grande para la época. Sí, tenían un hotelito. ¿Cómo se llamaba el hotel? No me acuerdo, fíjate que no me acuerdo cómo se llama. Era una hospedería de la época. Sí, claro. Y enfrente ahí su primo. Jalil tenía su mi tío Moisés, hermano de mi mamá, tenía una gasolinera y ahí trabajaba Jalil. Ah, no era de Jalil, era de... No, era de mi tío Moisés. Llegaba, ya empezaba la afluencia del turismo. Claro, el turismo que pasaba a Acapulco y todo, vaya. Hablamos de los años 30. 30 más o menos. 30, sí. 40. Sí, 40. Todo como 30. Como 30, ¿verdad? Sí, porque ya había nacido Tufí, ya había nacido. No, yo todavía no nací, en 32 nací yo. Y la infancia la vivió entre su casa y el centro de la ciudad, era ir y venir. Exacto. La instrucción educativa, ¿dónde estudió? Yo estudié en la escuela José de la Borda y terminé mi primaria en la Juan Ruiz de Alarcón. ¿Por qué la terminó en 2 escuelas? ¿No Porque no tenían, no daban certificado en las escuelas particulares. Entonces me pasaron a una federal. ¿Era religiosa la José de la Borda? Sí, era religiosa. Y ya terminó en la Juan Ruiz. Hasta la fecha está vigente esa escuela. De sus amiguitos de aquellos años, ¿quiénes eran sus amiguitos? Muchísimos amigos, entrañables, porque hasta la fecha los conservo. Lo recuerda con cariño. Lo recuerda con mucho cariño, sí. Muy bien. Después de estudiar la primaria, ¿qué hizo? Estudié la secundaria nocturna. Ya había en Tasco secundaria. Ya había secundaria, sí. La Juan Ruiz de Alarcón. Fue de las primeras generaciones, De las primeras generaciones. ¿Cómo qué año sería? Híjole. No fui muy inteligente, pero... Los 40. Más o menos. Sí, 35 con los años 40. El Tasco de ayer, ¿cómo era? ¿Cómo lo puede describir? Muy tranquilo, todo mundo andaba en la calle sin ninguna preocupación ni nada. ¿El mercado dónde se encontraba? El mercado se encontraba donde está hoy últimamente. Yo no me acuerdo de cuando estaba en el Zócalo.
Pero ¿no? siempre usted tuvo relación con el comercio también. Con el comercio, porque mi papá era comerciante, claro. ¿Y usted te intervino en el comercio también? Sí, claro. ¿Le ayudaba a sus papás? Claro que sí. ¿Y qué era lo que ofrecían? ¿Qué vendían? Manta, telas para vestido, cobijas. Pero en lo general era manta, la gente andaba vestida Sí, de vestida manta. de manta, sí. ¿Cómo eran las vestimentas de la gente de aquellos Pues con años? su calzón y su camisa de Cotón. cotón, sí, se puede decir cotón, sí. Y era por mayoreo lo que se vendía. Sí, Era claro, mucho. mucho, sí. Y empezaba a llegar el turismo. Muy bien. Ujú. Madre, el Tasco de ayer lo recuerda sin carros, pero con mucho turismo. Con muchísimo turismo. ¿Cuáles Muchísimo turismo. eran a dónde llegaban los turistas? ¿Cuáles eran los lugares Pues yo creo muy que, especiales aquí en Tasco de lo que recuerda? pues el Hotel de la Borda, el Hotel Misión. Eran pocos los hoteles, el Santa Prisca, el Victoria. Y era un lugar muy selecto, de turismo muy... Claro, muy selecto, sí, claro. Sí. ¿La economía de Tasco era fluida en aquellos años con Yo creo que sí. los Yo creo que mineros, sí, los plateros? así pues la mina estaba en auge, vaya. Muy bien. Los jóvenes, ¿dónde se divertían? ¿Usted a qué lugares acudía? Cuando ya Pues, podía disfrutar de bueno, cuando salir ya al era paseo. adolescente, pues se formó un club que se llamaba Las Orquídeas. Las Orquídeas y hacían sus tardeadas en el Hotel Tasqueño. ¿Y cómo eran esas tardeadas? ¿Quiénes tocaban? Tardeadas de las 4 a las 7 de la noche. No más. No más. Todo era riguroso Sí, por los claro, papás. claro. Bien vigiladas. Bien vigiladísimas, sí. No, pues no había tanta delincuencia, no había nada. La música que se Todo escuchaba, mundo. que bailaban, ¿qué recuerda? Pues danzones. De todo bailaban. ¿Venían orquestas o ya había...? No, todavía no. Bueno, cuando las orquídeas sí ya empezaban a venir. Me acuerdo que vinieron en ese tiempo los Panchitos, donde estaban los hermanos Castro. Ah, muy bien. Uh-huh. El Tasco de ayer, su juventud, de esa época que nunca se borra del recuerdo, lo prefiere ese Tasco del que usted disfrutó, claro, al que hoy puede... claro que sí. No hay comparación. Diferente. No, claro. No hay comparación. Los días de campo, ¿dónde eran de ustedes? Íbamos al cerro de la Cruz, el día de la Cruz. El día de la Cruz íbamos a comer tamales y atole. Acceso libre al ¿Ah, Cerro sí? de la Cruz. ¿Era sí. de los tasqueños? Sí, pues era lejos. Ir a la misionera lejos. Sí, claro. Y ¿cómo era ese cerro? Porque se habla de que incluso los tasqueños luchaban por recuperar ese cerro. ¿Era arbolado? ¿Tenía una alameda? ¿Cómo era? No era como está ahorita. No hay ninguna diferencia. ¿Y por qué les gustaba a los tasqueños ir allí? Porque ahí se les celebraba el Día de la Cruz. ¿Y era el único día que asistían? El único día que asistíamos. Como el Día del Huisteco ahora que se celebra, lo hacían. Sí, así. ¿Los cines de Tasco, qué recuerda usted? El Hotel Cine Ana María, que estaba aquí donde está ahorita el museo. Ahí acudían los jóvenes también. ¿Del Cine Misión no tiene recuerdos? No. Sí, ya, bueno, esto ya fue mucho después. Sí, cuando se inauguró el Cine Misión. Ya el Cine Ana María estaba en la plazuela de San Juan. Sí, querida Lucía Majul, estamos platicando con ella y nos está hablando un poco de su vida y además del Tasco de ayer. Platícanos, después de estar apoyando a su papá, apoyar en su hogar, ¿a qué se dedicó también ya en tiempo ya que después, pudo laborar? Mi tía Berta tenía el bar Bertas y yo me fui a trabajar un tiempo ahí con ella. ¿Quién era su tía Berta? Mi tía Berta era hermana de mi mamá. ¿Emprendedora? Sí, claro. Ella inventó las Bertas. ¿Ella inauguró ese bar? ¿En qué año sería? Como en 1932. 1932. Y ella fue la creadora de la bebida típica de Tasco. Las Bertas. ¿Cuál es el secreto de las Bertas? El secreto de las Bertas estaba en... Digo, aunque no lo dé completamente total, ¿verdad? Pero jarabe. El jarabe que preparaban. El jarabe porque ella lo preparaba en su casa. Ella ahí tenía el toque maestro. Sí. Y la gente ya venía y pedía su Berta, como ahora. Claro, los turistas. Venía mucho turismo americano. ¿Y usted qué función desarrollaba ahí en el bar Berta? Pues yo estaba de encargada. Éramos puras jovencitas que trabajábamos ahí. ¿Lo administraba? Sí. Y obviamente llegaba... Bueno, claro, mi tía Berta siempre estaba ahí al frente.
Un bar en Tasco con ese lujo que era Tasco, Sí. y un bar Bertas con jovencitas que ha de haber sido muy Poníamos mesas interesante. hasta en la plazuelita, ahí en la plazuela del Zócalo. Y me imagino un lugar insuficiente para la época. Claro, claro. Siempre lleno. Llenísimo. Y siempre les fue muy bien en Sí, ese bar muy que hoy bien. persiste, que es de Sí. la familia, sigue siendo de la Es familia. de la familia, sí. Muy bien. Su llegada a la empresa refresquera y su relación con don Manuel Castrejón. Ah, sí, yo llegué cuando don Manuel Castrejón lo postularon para presidente municipal. Entonces él habló con mi mamá y mi papá y les dijo que quería que yo me fuera a trabajar con ellos. Entonces en 1951 yo entré a trabajar con los Castrejón, que estaba la fábrica aquí en la plazuela de Bernal. Uh-huh. Era una fábrica pequeña todavía. Sí, pues no tan pequeña, ya era, pues ya está bien cimentada la... ¿Cómo describe al inventor de la Yoli, de ese refresco que le ha dado la vuelta a Guerrero, que es el representativo de Guerrero y que ahora se comercializa en todo México? ¿Cómo lo describe a don Manuel Castrejón? Bueno, don Manuel Castrejón, él empezó vendiendo la Yoli. Sí. Él inventó el secreto de la Yoli. ¿Y él cómo era? ¿Buena persona? Era una persona. Bondadoso, trabajador, obviamente. Muy trabajador. ¿Cómo lo puede describir a él como su amigo y como su jefe? Como mi jefe era una persona intachable, de veras. Don Manuel y la señora Conchita fueron mi familia. ¿Cuántos años ha estado ahí? Porque hasta la fecha sigue laborando. Yo entré en 1951 y hace 11 años que la vendieron, me liquidaron y yo seguí trabajando para los Castrejón. ¿Qué recuerdos tienes de la empresa embotelladora de Tasco? Bueno, historia? hay muchas anécdotas del trabajo, porque de ahí, de la plazuela de Bernal, nos fuimos allá a la calle Nueva, que es Luis Montes de Oca. Le tocó ver nueva todas esas instalaciones. Claro, ya don Manuel estaba construyendo ahí la nueva planta. Con una maquinaria de más, la época más moderna, claro. ¿Y cómo era la proyección de su jefe, don Manuel Castrejón, para llegar al Cayaco, Acapulco, para ir al Altamirano? Bueno, él ¿cómo tuvo fue creciendo? la concesión de la Coca-Cola. Entonces él era muy visionario, tenía mucha visión para los negocios. Entonces él, primero construyeron la embotelladora de Iguala. Y de Iguala se fueron a Altamirano. Y de Altamirano ya se fueron a Acapulco. ¿Usted vio todo ese crecimiento de la empresa? Sí, claro. ¿Qué actividad desarrollaba dentro de la empresa usted? Yo entré ahí para forrar libros de las escuelas, porque la Coca-Cola le mandaba las cartulinas y nosotros forrábamos los libros. Así fue su primera Así fue mi primer trabajo. Y luego don Manuel tenía la concesión de Vancomer. Le mandaban las cobranzas y yo entonces me pasé a las cobranzas con don Manuel para ir a cobrar las letras que mandaban para las diferentes personas de aquí de Tasco. Y ahí fue creciendo su presencia en la empresa. Sí, claro. ¿Hacía una labor, lo que hace un contador ahorita? Ándale, sí. Muy bien. La gente de Tasco, lo que yo he escuchado de don Manuel Castrejón, lo describen como un hombre sencillo. ¿Así lo fue? Muy sencillo. Don Manuel era una persona muy sencilla. Tenía muchas amistades. Muy bien. Tufik Majul, háblenos de su hermano, que fue un personaje aquí en Tasco. Platíquenos un poco de él. ¿Quién fue Tufik para usted? Bueno, pues era mi hermano. ¿Qué puedo decir yo, no? ¿Cómo se llevaban como hermanos? No, como hermanos muy bien, siempre. Me cuidaba mucho. Es más, él me puso madre. ¿Por qué le dicen la madre Majul en Tasco? Porque yo creo que oía que mi mamá me decía madrecita o no sé. Y él me empezó a decir madre y se me quedó la madre. Tuve una mamá tasqueña, cariñosa, y un papá que me imagino recio, fuerte. No, mi papá era un amor conmigo. Sí. Sí. Ambos. Son unos papás ejemplares también. Claro que sí. Cariñosos. Sí, muy cariñosos. Entonces, su mamá le decía, con los dos. Madrecita. Y Tufik ya se me quedó la madre. Porque en Tasco así la distinguen. Sí, así me conocen.
muchas personas no sabían cómo me llamaba. Me han dicho que en Taxco tiene muchos ahijados, ¿como de cuántos ahijados hablamos? Híjole, muchísimos ahijados. ¿Cómo cuántos? Como más de 100. ¿A qué refiere que la hayan a usted Pues sido no electa sé, para ser madrina? Yo creo que era muy amiguera, ¿no? Muy popular también. Sí, pues yo creo Bueno, que sí. por demás decirles que la madre Majul lo mismo trata con nuestros amigos artesanos conocidos como chalitlas, lo mismo trata con los empresarios, con el clero. Entonces estamos hablando no tan solo de una persona a quien estamos entrevistando, sino de alguien emblemático de la ciudad de Taxco, y por ello hemos dedicado el tiempo necesario para poder dejar este testimonio de lo que es una vida de trabajo, una vida de buenos modales, herencia de sus padres, pero también de pues una cercanía con el pueblo de Taxco. Es por ello que este tiempo que hemos dedicado a platicar con la señorita Lucía Majul Estrada, pues nos honra mucho, y además que nos tenga la confianza para abrir las puertas de su casa. Tufik Majul en la radio también fue toda una institución, Sí, que la gente la sigue recordando. Sí. ¿Cómo lo recuerda que llegó a la radio? ¿Fue radioaficionado él? Porque no trabajaba propiamente, creo yo. No trabajaba. Era por ¿Afición? puro gusto, afición. Era radioaficionado. Sí. Y llegó a la radio y comenzó a hacerse amigo del dueño y así. ¿Cómo Sí. lo recuerda eso? Pues no mucho me recuerdo, pero pues sí, siempre no salía de la radio. Y convocaba a la gente, ayudaba a la gente. Ayudaba a mucha gente. Tenía varios programas, tenía la campana llama a la escuela, los niños temprano los levantaba y les daba que una regla y un lápiz o una carpeta. Y ahí era la buena relación con don Manuel Claro. Castrejón. Sí, porque él se lo patrocinaba. Él patrocinaba, ¿verdad? Él se lo patrocinaba. Antes de pasar a otro tema, ¿cómo fue don Manuel Castrejón como presidente de Taxco? Bueno, hizo muchas obras. Don Manuel fue una persona que nunca cobró un centavo al municipio porque él lo hacía por cariño a su pueblo. Y de Jaime Castrejón, su hijo, un hombre pues brillante también. Igual también. ¿Qué recuerdos tiene de Jaime? No, pues Jaime, me acuerdo cuando estaba estudiando, se fue a Londres. ¿Cómo le llorábamos porque se había ido Jaime? Era el jefe también. Ya empezaba a tomar las riendas. Adolescente, sí, claro. Igual, trabajador. Hasta que murió, seguimos con la amistad. Jaime fue un hombre brillante y muy estudioso, ¿verdad? Muy estudioso, sí. Que tuvo momentos difíciles también con los con tiempos. Con su secuestro, con muchas cosas que pasó, sí. ¿Cómo vieron toda esa época terrible? No, terrible, terrible. Taxco estaba lleno de camarógrafos, de todo el país. ¿Y usted cerca de la familia? Yo cerca de la familia. Todos los días iba por los niños a recogerlos a Jaimito, a Katy, a Becky, para llevarlos a la iglesia. Fueron tiempos que se recuerdan con dolor. Sí. Y Taxco estaba al pendiente de un hijo predilecto también de la ciudad. Claro. Muy bien. Porque fue el primer secuestro que hubo en el país. Y se escuchó a nivel nacional. A nivel nacional, sí. ¿Cómo era esta calle de Humboldt, donde aquí vivieron siempre, madre? No, yo vivía aquí a donde estaba Teléfonos de México, aquí en la Veracruz. Sí. Cuando mi papá vendió la casa ¿Lo que fue el hotel? El hotel, nos venimos a la casa que está aquí enseguidita, atrás, adelante del museo. Sí. Ahí estaba antes Teléfonos de México. Esa casa era de mi tía Berta. Y entonces mi tía Berta le dijo, bueno, pues no van a pagar renta, vénganse a mi casa. Y de ahí de esa casa nos pasamos aquí a la casa de Juan Ruiz de Alarcón, la casa que compró Toño Gómez. Toño Gómez la compró. Entonces a su papá también le gustaba moverse de un lugar a otro. Pues sí. Invertía, compraba casas. Sí, porque no, eran casas de mi tía Berta. Ah, perfecto. De mi tía Berta. Y ya entonces compró este terreno, que es donde ellos construyeron. Aquí. Aquí. En esta casa que es Humboldt, fallecieron sus padres. Aquí fallecieron mis papás, mi hermano también. La calle de Pineda, ¿por qué recuerda que se llamaba la calle de Pineda? No me acuerdo. Pero era una manzana de mucha gente, claro, de ese apellido, mucha ¿verdad? Gente, sí.
sí. ¿Y ese era el nombre? El nombre, Pineda, sí. ¿Cómo eran las Navidades en Taxco, madre? Uy, muy alegres, con muchas piñatas, con muchas fiestas en diciembre. ¿Cree que el Taxco que hoy vivimos se ha maleado mucho? No, muchísimo. No hay ni comparación. ¿Sí? ¿Qué siente cuando ve un Taxco que ha cambiado? Pues con tristeza, porque ya no puede uno andar pues, en la calle con seguridad. Y su trabajo en el mercado también lo ha desarrollado por muchos años. Por muchos años. Y también ha cambiado, obviamente. Sí, claro. Pero también había más libaneses en Taxco. ¿Quiénes serían los Crayen? También fueron libaneses. Los Crayen, sí. Amigos de su papá. Sí, paisanos. ¿Usted no conoció a Rafael Crayen? No, no me acuerdo de él, no. Ya no se acuerda. No, no me acuerdo de él. Me acuerdo de Elías, de todos sus hermanos, menos de Rafael. Muy bien. ¿Algún mensaje que nos quiera compartir para las nuevas generaciones que nos están viendo en este momento? Que les agradezco, pues, que me hayan hecho esta distinción y que le agradezco mucho a la familia Hernández Gómez, que siempre está a mi lado, que siempre me procura, y yo los quiero mucho y les mando muchas bendiciones. Y a ti, Manolo, también. Pues muchas gracias. Hoy platicamos con María Lucrecia Lucía Majul Estrada, conocida en Taxco como la Madre Majul, a quien queremos mucho y a quien nos llevamos con este recuerdo y lo dejamos siempre grabado, además de nuestro corazón, en este registro que hoy estamos realizando. Muchas gracias, Madre, por tantas muestras de cariño. Gracias a ti, Manolo. Gracias. Soy Manolo Baena, gracias, buenas tardes.